¿Por qué los demonios pidieron a Jesús que los enviara a los cerdos? El primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás resultó en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, según lo narrado en Mateo capítulo 4, versículos 1 a 11. Jesús continúa invadiendo y dominando dos de las principales fortalezas de Satanás, el dominio del mundo espiritual, ejerciendo autoridad sobre los demonios en Mateo capítulo 8, versículos 28 a 34, y el dominio sobre la enfermedad curando a un paralítico en Mateo capítulo 9, versículos 1 a 8. Después de que la tormenta se calmara milagrosamente, Jesús y sus discípulos continuaron su viaje a través del mar de Galilea. El siguiente incidente se centra exclusivamente en Jesús, sin mencionar a los discípulos, como se relata en Mateo capítulo 8, versículos 28 a 34. Al llegar al otro lado, en la región de los Gadarenos, Jesús encontró a dos hombres poseídos por demonios que salían de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Ellos gritaron: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? A lo lejos, había una gran manada de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a esa manada de cerdos. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó por un despeñadero hacia el lago y se ahogó en el agua. Los que cuidaban los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo esto, incluyendo lo que había sucedido con los hombres poseídos por demonios. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. Mateo dirige aún más nuestra atención a Jesús, respondiendo a la pregunta exasperada: ¿qué tipo de hombre es este? El grupo llega al otro lado, a la región de los Gadarenos. Jesús ahora está en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, un animal considerado impuro por los judíos. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, dos hombres poseídos por demonios, procedentes de los sepulcros, lo encuentran, según se relata en Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, y Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39. En Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, ellos llegan al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y un hombre poseído por un espíritu impuro encuentra a Jesús saliendo de los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Porque muchas veces había sido encadenado de pies y manos, pero él rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Nadie era lo suficientemente fuerte para someterlo. Noche y día, entre los sepulcros y en las colinas, gritaba y se hería con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y cayó de rodillas delante de él. Gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios, no me tortures. Porque Jesús le había dicho: Espíritu impuro, sal de este hombre. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión, respondió, porque somos muchos. Y le suplicaba a Jesús repetidas veces que no los enviara fuera de aquella región. Una gran manada de cerdos estaba paciendo en la colina cercana. Los demonios suplicaron a Jesús: mándanos a esos cerdos, déjanos entrar en ellos. Él les dio permiso, y los espíritus impuros salieron y entraron en los cerdos. La manada, unos 2000 en número, corrió colina abajo hacia el lago y se ahogó. Los que cuidaban los cerdos huyeron y contaron esto en la ciudad y en el campo, y la gente salió a ver qué había sucedido. Cuando llegaron cerca de Jesús, vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, sentado allí, vestido y en su sano juicio, y ellos tuvieron miedo. Los que lo habían visto contaron al pueblo lo que había sucedido al hombre poseído por los demonios y hablaron también de los cerdos. Entonces la gente comenzó a rogarle a Jesús que se fuera de su región. Cuando Jesús estaba subiendo al barco, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que lo dejara ir con él. Jesús no se lo permitió, pero le dijo: Ve a casa, con tu gente, y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces el hombre se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis cuánto había hecho Jesús por él. Y toda la gente se maravillaba. Grandes multitudes de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al otro lado del Jordán seguían a Jesús. La situación era peligrosa, pues los dos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar por aquel camino. Eran conocidos y temidos por el público en general. Los demonios,
al igual que Satanás, reconocieron rápidamente el estatus de Jesús como Hijo de Dios, según lo narrado en Mateo capítulo 4, versículos 3 a 6. Este es un título que los discípulos eventualmente usarán cuando desarrollen una mejor comprensión de su singularidad como aquel que el Padre reveló ser su Hijo amado, según Mateo capítulo 16, versículo 16, Mateo capítulo 14, versículo 33, Mateo capítulo 3, versículo 17 y Mateo capítulo 17, versículo 5. Pero viniendo de los demonios, el uso del título anuncia el reconocimiento de que otra fortaleza de Satanás, el mundo espiritual, está siendo invadida y dominada. Los demonios contrastan con los discípulos en el versículo 27, pues ellos saben quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de este entendimiento, siguen siendo demonios. Conocer a Jesús pero odiarlo es demoníaco. La pregunta que los demonios hacen a Jesús puede ser dura y gentil, dependiendo del contexto. En Marcos capítulo 1, versículo 24, esto se presenta de una manera odiosa y aterradora. El título Hijo de Dios probablemente deba entenderse en su sentido más pleno. Los demonios reconocen a Jesús no solo en términos de su poder, sino también de su persona. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán torturadas y rechazadas eternamente, como en Judas 6. Al hacer la pregunta, reconocen que Jesús es aquel que realizará ese juicio en el tiempo señalado, confirmando así el significado completo de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús limite su actividad antes del tiempo señalado indica que la expulsión de demonios por parte de Jesús era una señal de que el reino estaba cerca. Estos demonios parecen estar bien conscientes de un tiempo predeterminado para el juicio de las tropas de Satanás. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios?, gritan. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Esto prenuncia la llegada del reino, así como la invasión y conquista de las fortalezas de Satanás. A pesar de que la hora del juicio final espera el retorno de Jesús en gloria, como en Mateo capítulo 4, versículo 17, y Mateo capítulo 12, versículos 28 a 34, los demonios suplican a Jesús que acepte la propuesta, lo cual él hace. Después de recibir permiso de Jesús, los demonios dejan a los hombres y entran en la manada de cerdos. Cuando los demonios entraron en la piara, los cerdos se volvieron locos y corrieron desde un acantilado hacia el mar de Galilea. Irónicamente, el intento de los demonios de evitar el castigo eterno llevó a la destrucción de sus anfitriones terrenales. Jesús no tenía razón para no aceptar la propuesta, ya que servía a sus propósitos. Primero, resultó en la liberación de los hombres de los demonios. En segundo lugar, los cerdos eran criaturas impuras según la tradición judía, por lo tanto, un emblema apropiado y un refugio seguro para los demonios. Tercero, aceptar la propuesta no alteró el destino final de los demonios en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta, ya que los demonios estaban esencialmente haciendo lo que Jesús quería. Más importante aún, Jesús no estaba pecando al aceptar la sugerencia de los demonios. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús cedía a las exigencias de Satanás, sería llevado a la desobediencia. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a sus exigencias. Esta es la principal distinción entre los dos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús a pecar, mientras que las exigencias de Satanás a Jesús tenían la intención de llevarlo a pecar. Los demonios imploran ser enviados a una piara de cerdos cercana, lo que no sería una idea desagradable para los judíos, que consideraban a los cerdos y a los demonios de la misma orden. Jesús advirtió a sus discípulos que no arrojaran perlas a los cerdos, como en Mateo 7, versículo 6. Según Pedro, los falsos maestros son personas que volverán a su naturaleza pagana, como en 2 Pedro 2, versículo 22. Sin embargo, como la costa oriental del mar de Galilea es una área gentil, no se trataba de una piara salvaje, sino de cerdos criados para el mercado. Sus dueños quedarían devastados si perdieran esta enorme piara, que Marcos estima en unos 2000, como en Marcos 5, versículo 13. La solicitud de los demonios para entrar en los cerdos tiene un propósito adicionalmente mortal. Los demonios son conocidos por infligir daños y agonía a la creación de Dios y hacer todo lo posible para alimentar la hostilidad contra Jesús y su invasión de la fortaleza de Satanás, como en Mateo 17, versículos 14 a 20. La destrucción de los cerdos lleva a los gentiles de la región a pedirle a Jesús que se retire, como en Mateo 8, versículo 34.
Esta respuesta es un triste comentario sobre la perversión de sus valores, ya que se esperaría que se alegraran por la victoria sobre los demonios de Satanás. Sin embargo, como un comentarista ha afirmado a lo largo de los siglos, el mundo rechazó a Jesús porque prefiere los cerdos. Jesús no destruye a los demonios. En lugar de eso, permite que el mal siga su curso en este mundo hasta el día en que todo será corregido. El resultado del exorcismo no se menciona en Mateo, pero Marcos y Lucas observan que el hombre de los Gerasenos poseído por demonios imploró unirse a Jesús. Sin embargo, Jesús le instruye que vaya a su casa y cuente a su familia y amigos cuanto Dios ha hecho por él, como en Lucas 8, versículos 38 a 39, y Marcos 5, versículos 18 a 19. Al ver a los discípulos con Jesús, el antiguo endemoniado desea ser como ellos, pero Jesús lo envía de vuelta a su ciudad natal para dar testimonio. En cierto sentido, los 12 serían pescadores de hombres. Pero entre su propio pueblo, ese gentil que ahora era seguidor de Jesús sería un pescador de hombres. Sin embargo, a la luz de los versículos 33 y 34, la pérdida de la piara se convierte en un medio para exponer los verdaderos valores de las personas de la zona. Prefieren los cerdos a las personas y los cerdos al Salvador, como en Mateo 8, versículo 34. Este versículo revela el carácter pecaminoso de la humanidad. Jesús acaba de expulsar demonios de 2 hombres y enviado los espíritus malignos a una piara de cerdos, que se precipitaron hacia un acantilado y al mar, donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron lo que sucedió a los habitantes de la ciudad vecina, toda la comunidad se enfureció con el Salvador. ¿Cuál era el principal problema de ellos? Era la potencial caída económica y pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual. Cuando vieron a Jesús acercándose a la ciudad, le pidieron que se fuera. Desafortunadamente, somos culpables del mismo error. Nos acostumbramos a vivir con el pecado y no queremos pensar en Dios removiéndolo, especialmente si eso significa perder placeres o ingresos percibidos. Pero aferrarse al pecado es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer. El final de esta historia es significativo en su totalidad. Muestra una vez más que el ministerio de Jesús no se limita a los judíos, sino que prefigura la misión a los gentiles. También muestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En ese sentido, confirma que los oponentes en Mateo no son elegidos por su raza, sino de acuerdo con su respuesta a Jesús. Reflexionar sobre nuestra propensión al pecado y la resistencia a permitir que Dios lo elimine, especialmente si implica la pérdida de placeres o ingresos, está profundamente arraigado en las Escrituras. La Biblia aborda frecuentemente el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6, versículos 19 a 24, Jesús habla sobre la imposibilidad de servir a 2 señores, enfatizando que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Esta enseñanza destaca la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancia material pueden alejarnos de Dios. La historia de los Gadarenos, donde los habitantes prefieren la economía basada en la carne de cerdo a Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras, donde las personas a menudo eligen intereses mundanos en lugar de lo que es espiritualmente correcto. En Romanos 12, versículos 1 y 2, Pablo exhorta a los cristianos a no conformarse al patrón de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de sus mentes para que puedan discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para la fe. El ministerio de Jesús extendiéndose a los gentiles es un tema central en el Nuevo Testamento. Efesios 2, versículos 11 a 18, discute cómo Cristo removió la barrera entre judíos y gentiles, creando en sí mismo un nuevo pueblo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Refuerza la idea de que la oposición a Jesús y su mensaje no se basa en la etnia o el origen cultural, sino en la disposición del corazón para responder a él. La narrativa de Mateo también destaca que la oposición a Jesús trasciende las cuestiones raciales y las barreras culturales. En los Hechos de los Apóstoles, vemos que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, alcanzando diversas culturas y pueblos. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene una visión que lo lleva a entender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es inclusivo, llamando a todas las personas, independientemente de su origen, a arrepentirse y volverse a Dios. Por lo tanto, el episodio de los Gadarenos y las lecciones subsiguientes destacan un principio fundamental del cristianismo:
La salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la renuencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas, prioridades y lealtades, alineándolas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Concluyendo, nuestra pregunta del día es: ¿cuándo sentiste la presencia de Dios por primera vez? Comenta abajo y suscríbete al canal. Siéntete libre de ver otros vídeos en el canal. Que Dios te bendiga.